Hay una cosa paradójica en toda Latinoamérica, que es la región más inmóvil del mundo, y sin embargo es una región que relativamente cree en la meritocracia, relativamente cree que se puede salir adelante con el propio esfuerzo. Decíamos que el cine produce una cosa y te genera una imagen ya. A diferencia de la lectura, el cine, que es video, y la imagen tiene una cosa y es que se te queda la imagen en la cabeza. Angie y Daniela ya las viste. No te las imaginaste según tus prejuicios, sí, sino que ya las viste de verdad. O sea, viste la casa de verdad, no fue la descripción del autor que se convirtió en tus prejuicios. Pues todos los planes me los cambió mi bebé, pues para mejor, ¿no? Este documental logra lo que a mí me interesa del arte, y es ser un espejo. Es muy difícil ir a ver la película y no verse uno. Es imposible dejar de pensar en la propia familia, es imposible dejar de pensar en los lugares de privilegio que uno ha tenido en su historia de vida. En mi casa jugábamos cartas siempre. En mi casa yo vivía en una finca muy remota y siempre se iba la luz. O sea, no podía, caía agua y de una se iba la luz, y además se demoraban 3-4 días sin poner la luz. Entonces nos entreteníamos jugando cartas bajo la luz de las velas, literalmente. Y mi papá era muy tramposo. Y mi papá siempre nos hacía trampa y a mí eso me molestaba muchísimo. Y yo peleaba y él me decía, y él siempre repetía una frase y era: esa es la vida es tramposa. Usted tiene que aprender a convivir con eso, porque cuando salgan le van a hacer trampa a otros. El azar decide el punto de partida, pero no siempre el final. Bienvenidos a nuestro video podcast El Juego de la Vida, una alianza entre la película del mismo nombre y la iniciativa TRIS de la Universidad de los Andes. En TRIS investigamos, enseñamos y divulgamos para incidir en las conversaciones públicas sobre desigualdad. El Juego de la Vida es una película que conmueve, que invita a pensar y que abre conversaciones. A algunos les permite ponerse en los zapatos de otros. Otros se verán reflejados en los protagonistas. Esta serie toma la película como un pretexto para hablar de Colombia. Andrés Ruiz es director de la película y mi compañero en esta serie, y recorrió el país para escuchar muchas historias de vida. Andrés es periodista y director de comunicaciones estratégicas de la Universidad de los Andes. Yo soy Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía y codirector de TRIS. Hola, Andrés. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que la audiencia se conecte. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Empiezo por Paula. Paula Jaramillo es profesora de la Facultad de Economía, codirectora de TRIS y líder de enseñanza también de TRIS, doctora en Economía de la Universidad de Rochester y economista de los Andes. Y también nos acompaña Andrés Bautista, doctor en Educación de la Universidad de los Andes, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y coordinador de la comunidad de práctica de TRIS. Vamos a lograr una conversación muy amena, seguro. Seguro. Es la verdad un gusto tener a Paula y Andrés con este grupo súper privilegiado que tenemos de invitados para esta serie, Andrés. Aquí vamos a tener dos Andréses, Andrés Ruiz y Andrés Bautista. Les queremos empezar haciendo una pregunta a Paula y a Andrés Bautista que le hacemos a todos los invitados, y es: quisiéramos que nos cuenten, cuando ustedes salen de ver esta película, ¿qué es lo que le dicen a un amigo que no la ha visto? En un minuto, ¿qué le dicen? ¿Cuál es su impresión? ¿Qué les dejó? ¿Cuál es la recomendación que hacen? Y la segunda pregunta para ambos es si tienen algún personaje preferido de la película. Yo voy a decir primero la recomendación, y es llevar Kleenex. Es una película que conmueve el alma. Muestra Colombia, lo que uno conoce y lo que no conoce. Y creo que cuenta la historia de vida de las personas que están en la película, pero que es un reflejo de las historias de vida que uno ha vivido y que tiene uno hacia atrás también. Entonces creo que esa comparación es lo que hace que sea tan emocional. Entonces creo que eso sería lo que les diría. Si tuviera un personaje favorito, yo creo que es Daniela, que es una niña que la vemos crecer en la película, pero sobre todo cómo va afrontando las cosas que la vida le tira y ella cómo las maneja, con una expresividad espectacular. Yo creo que ella es mi persona favorita, pero creo que también cambia cada vez que uno la ve. Eso también pasa. Andrés, yo lo que le diría a un amigo es que este documental logra lo que a mí me interesa del arte, y es ser un espejo. Es muy difícil ir a ver la película y no verse uno, que también es lo que estaba diciendo Paula. Es imposible dejar de pensar en la propia familia, es imposible dejar de pensar en los lugares de privilegio que uno ha tenido en su historia de vida. Es imposible dejar de tener preguntas para Andrés durante toda la narración.
Y por ahí va mi elección de personaje favorito. No, perdón, no voy a responder directamente, no voy a decir uno, voy a decir dos. Y es que pues yo siento que Mildred podría ser mi mamá y Donnie podría ser mi hermano. La historia, por ejemplo, de mi hermano que se ha salvado de muchas maneras por la música y cómo eso es clarísimo en la vida de Donnie. Y de Mildred, que es capaz de rebuscarse haciendo antipastos o hamburguesas en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Eso pues para mí fue muy emocionante ver la película y por eso serían mis personajes favoritos. Si le recomendaran a alguien la película, ¿cuál sería, como digamos, esa palabra clave que le dirían antes de que fuera? ¿Por qué ir a cualquier colombiano? Yo creo que por las historias de vida. Yo creo que porque muestra de una forma muy real cómo cambian la vida de las personas. El paso del tiempo, yo creo que es algo que es tan real ahí. Yo diría la palabra experimento. Em, para mí, pues a mí, digamos, pensando en muchas películas y documentales que me gustan, me parece muy mágico ver a una persona en una toma y verla 15 años después. Creo que eso es un poder que tiene la película que es demasiado potente, y no hay otra forma de experimentarlo que verlo. Es distinto que si a uno se lo cuentan o es distinto si uno lo lee. Hay algo muy impresionante que los dos dijeron que me parece, lo he escuchado a muchas personas que han visto la película, y es el pensar en la vida propia, bien sea porque las vidas que observo tienen mucho que ver con algo que viví yo, o un pariente, o un abuelo, o un hermano, o porque no tienen nada que ver con lo que yo he vivido. Pero sea cual sea la razón, lo lleva a uno a revisar su vida y entonces uno sale un poquito transformado porque es una mirada obligada a la vida propia. Y me gustaría juntar esa observación con una pregunta que es la razón por la cual ustedes están invitados hoy acá, y es que ustedes no solamente son espectadores de esta película, sino que Paula dijo, no, sobre todo la primera vez que uno lo ve es distinto que la segunda o la tercera, lo ha visto muchas veces, entre otras cosas, porque ustedes han aprovechado esta película como un recurso para la enseñanza. ¿Por qué no nos cuentas, Paula, primero, qué es lo que haces tú en términos de enseñanza desde TRIS, esta iniciativa que tenemos el gusto de trabajar juntos en ella en los Andes? Y segundo, ¿cuál ha sido el papel de la película en esos objetivos que persiguen con la iniciativa? Entonces, dentro de la iniciativa, la idea es trabajar sobre la enseñanza de la equidad en las clases. Hablar de desigualdades en las clases es difícil porque las desigualdades tocan las identidades, que es algo que refleja muy bien la película además. Entonces, trabajar eso no es fácil. Entonces, uno es cómo trabajamos eso en las aulas y lo otro es nuestras aulas tienen inequidades. No solamente en desigualdad del ingreso, en género, también incluso en los conocimientos que vienen o las capacidades que tienen ellos, por ejemplo, de trabajar en sus casas o no. Entonces también cómo trabajamos esas inequidades que están en las aulas, con los profesores principalmente, y ahí dejo a Andrés que nos cuente de la comunidad de práctica, que es su especialidad, que es el coordinador. Entonces, lo que nosotros desarrollamos dentro de TRIS es muchos aspectos que trabajen con eso. Y entre esos, lo que nosotros hacemos es recursos pedagógicos para que otros profesores puedan utilizar en sus clases. Y en este del juego de la vida lo utilizamos para hacer un recurso pedagógico pensado principalmente en economistas, pero que en realidad también puede ser utilizado por profesores que ya estén como en el final de pues para estudiantes que estén al final del colegio, digamos, que ya estén más grandes, que ya estén pensando en proyectos de vida, justamente. Entonces, eso es parte de lo que hacemos, y esto es como por lo que me he visto, afortunadamente, muchas veces esta película para trabajar con este recurso pedagógico. La comunidad de práctica somos un grupo hasta ayer de 729 profesores inscritos. Ayer digo porque es el último correo que enviamos a esa cantidad de personas. Profesores de todos los niveles educativos, ya no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Tenemos desde la profe Sandra, que es profesora de primera infancia, hasta Marco, que es profesor de los posgrados de la Universidad de La Salle, y en medio todo el recorrido.
que tienen preguntas acerca de cómo enseñar, acerca de desigualdad, de justicia social, de equidad, de cómo los salones de clase y de cómo los proyectos educativos pues generan unas reflexiones acerca de equidad en los estudiantes y en las mismas comunidades. Esa es la comunidad. En esa comunidad hacemos distintas cosas. Tenemos reuniones cada 15 días los miércoles para discutir acerca de nuestras prácticas pedagógicas, cada 15 días los viernes para tener espacios de formación. Tenemos un módulo de formación de 5 sesiones donde los profesores piensan en una actividad muy concreta donde desarrollen esta perspectiva de la enseñanza para la equidad. Y además tenemos laboratorios pedagógicos que son especialmente importantes en esta conversación porque pues justamente con Paula estuvimos en un laboratorio pedagógico donde nos reunimos 8 profesores a pensar en el juego de la vida y a pensar en cómo usar el documental en nuestras clases. Aprender con cine. Antes de trabajar en la Universidad de los Andes, antes de meterme en este proyecto, yo trabajé en el Ministerio de Educación y teníamos como siempre ese reto de aprender con cine. Y había unas conversaciones que de hecho tuvimos en una de las presentaciones que hicimos de la película con Lucas Ospina, en la que decíamos que el cine produce una cosa y te genera una imagen ya. Cuando tú lees, que obvio no voy a encontrar la lectura, de hecho aquí tengo el libro del juego de la vida en mis manos, pero a diferencia de la lectura, el cine, que es video, y la imagen tiene una cosa y es que se te queda la imagen en la cabeza. Angie y Daniela ya las viste. No te las imaginaste según tus prejuicios, sino que ya las viste de verdad. O sea, viste la casa de verdad, no fue la descripción del autor que se convirtió en tus prejuicios. ¿Cómo les cambia a ustedes cuando trabajan en pedagogía tener la imagen directamente? Voy a decir una cosa que pasó en Haciendo Economía, que es una clase donde tuvimos el documental. Al principio había 15 computadores abiertos. Yo creo que no pasaron más de 10 minutos cuando estaban todos los computadores cerrados. Y es que es impactante, ¿no? Creo que la misma dimensión de estar viendo las caras enormes y estar escuchando esas historias de las que uno no se puede escapar, cumplen con ese reto que tenemos muchas veces, o enfrentan ese reto que muchas veces tenemos los profesores de esto sí me importa. Es imposible que a uno no le importe el documental y tiene ese poder pues cinematográfico que ahorita voy a decir muchas más cosas acerca de ello, pero de entrada te engancha con la historia. Creo que hay algo que a mí me interesó mucho y es el cambio en los acentos, por ejemplo. Es imposible no pensar en cómo yo estoy aquí un poquito recorriendo Colombia en hora y media sentado en un salón de clase. Yo creo que ahí vale la frase cliché de una imagen vale más que 1000 palabras, porque creo que es una forma muy, muy rápida de saber qué me están diciendo y tiene un poder gigante. Que ahora hablando tal vez un poco más como economista, nosotros no usamos más bien, pero si lo usamos, no lo usamos muy bien. Y yo creo que eso hace como un puente cuando nosotros queremos hablar de las cosas, que no solamente agarra a los estudiantes, sino que creo que es un poder de comunicación que nosotros no explotamos tanto, y ahí sí como dentro de la economía particularmente. Hay una cosa que me impacta lo que dijo Andrés Ruiz de la imagen que genera contrario al libro. Creo que hay otra diferencia que tristemente se ha perdido porque muchas veces estas cosas las ven las personas en sus casas en una plataforma. Pero cuando yo lo veo con unos compañeros de clase en un salón o cuando lo veo en una sala de cine, no solamente es que yo lo estoy viendo, sino que tengo al lado gente que sé que también lo está viendo, ¿no? Y todos estamos viendo esta misma realidad que se nos está presentando de una forma similar a todos. Claro, cada cual lo decodificará a su manera y con sus propias miradas. Y creo que eso tiene un efecto poderoso. Y eso me hace pensar, no sé si este sea uno de los elementos o haya otros. Tú mencionaste, Paula, que había una incomodidad y una dificultad de hablar de los temas de desigualdad en clase. Es una cosa que yo ciertamente he vivido como profesor, cuando traigo un estudio sobre alguna dimensión de desigualdad que interpela directamente la realidad de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, creo que Andrés Ruiz se sonrió ahorita cuando hablamos de los acentos, porque yo tengo un estudio que muestra que los acentos de clase importan mucho, que la gente que tiene un acento de clase alta en Colombia enfrenta unas ventajas y quien tiene un acento de clase baja, en cambio, enfrenta unos prejuicios. Cuando presento ese trabajo en clase, yo veo movimientos incómodos en la silla de los estudiantes. Y es
un resultado relevante, importante para la comprensión de la realidad, pero una cosa es esa, otra cosa es oír el testimonio de varios personajes en la película que comentan cómo fueron discriminados con sus acentos. Por ejemplo, cuando Mildred, una de las protagonistas favoritas de Andrés Bautista, cuenta que cuando ella vino de Norte Santander a Bogotá, la discriminaban. Lo mismo cuenta Donnie, que finalmente tiene una modificación en sus acentos a lo largo de la vida impresionante. Y la propia historia de Andrés Ruiz también tiene un testimonio al respecto. Entonces, son cosas muy delicadas. ¿Cómo Andrés y Paula les ha servido esta herramienta para lograr tener esas conversaciones más complicadas y para superar esas incomodidades y esas dificultades de hablar de temas que son importantes para comprender la realidad, pero que también se sienten muy personales y generan dificultades? Yo creo que esa es una de las grandes cosas que hacen este tipo de cosas, donde yo me reflejo en lo que estoy viendo y al mismo tiempo no me reflejo en lo que estoy viendo. Entonces permite hablar de mí o permite hablar de la película. Entonces eso hace que yo pueda tocar un tema que pueda ser complicado desde donde yo lo quiera tocar, ¿no? Lo puedo tocar desde mi experiencia. O de pronto es muy difícil para mí hablarlo desde mi experiencia, entonces lo puedo tocar desde la experiencia de otra persona. Entonces yo creo que eso hace que pueda explorar eso. Y nosotros también, parte de lo que lo utilizamos es porque esto genera preguntas que yo quisiera poder explorar. Entonces muchas veces yo no quiero hablar de mi historia, yo no quiero hablar de la historia de la otra persona, pero yo quiero empezar a hablar de este tema. Y yo creo que eso es algo muy poderoso que trae, y es que yo puedo hablar de migración, yo puedo hablar de educación, yo puedo hablar de el poder de que tienen las mujeres en esta película, ¿no? Las mamás, las matriarcas de estas familias, que son importantísimas y definen muchísimas cosas. Entonces, puedo hablar de muchas cosas y puedo hacerlo de manera de el otro, el mío, o incluso de yo quiero trabajar este tema sin llegar a la parte personal. Entonces, creo que permite crear un espacio seguro en un ambiente de clase, que es lo que uno quiere para que empiecen a hablar y puedan trabajar en esto y sentirse cómodos hablándolo. Entonces, eso creo que sería una de las cosas como me parece que es mejor usarla. Sí. Y para nosotros fue útil, por ejemplo, en clase hacer explícita la incomodidad. Es decir, estos temas van a ser incómodos. Okay. Estas conversaciones nos van a tocar en emociones y en historias que de pronto por personales les hacemos el quite. Y de hecho usamos algo que pasa en la película, y es que Daniela dice 2 veces: yo no quería que me grabaran ya, porque voy a mostrar que estoy aquí como luchándola, pero no estoy tan cómoda porque no estudié, dice en la segunda. Y lanzamos esa pregunta directamente a los estudiantes, como: ¿usted quisiera que lo grabaran? ¿No quisiera que lo grabaran? ¿Su familia qué quisiera? Y de hecho, empezando a pensar como en el recurso pedagógico que creamos para acompañar el documental en clase, hay una parte donde los estudiantes tienen que entrevistar a personas de su familia directamente y hacerles el tipo de preguntas que se hace el documental. Y la respuesta muchas veces fue difícil. Ese tema era delicado. El tema de por qué la abuela no estudió era difícil. El tema de por qué el abuelo tiene una pensión y la abuela no es difícil. Y hemos cerrado eso con: preguntémonos por qué es incómodo. ¿Por qué es incómodo para nosotros y por qué es incómodo en los contextos en los que estamos? Y detrás de ese por qué es incómodo hay una reflexión ética súper importante de las desigualdades, la justicia social y la equidad en nuestro país. Fíjense que uno de los nombres, cuando se estaba haciendo la película, uno de los nombres que se había barajado era una frase que había al comienzo, que era: nadie me conoce la pobreza del bolsillo. Era una frase potente, pero era muy larga. Sí. Muy larga y cero publicitaria para un póster de película y demás. Pero
esa frase tiene mucho de profundidad porque estas conversaciones no se dan precisamente por eso en lo que nos movemos. Don José, de hecho, decía, si estoy bien, estoy bien, y si estoy mal, estoy bien. Nadie me conoce la pobreza del bolsillo. Eso es una frase muy repetida en Colombia y hay muchas investigaciones que salían que somos el país más feliz del mundo y en general. Hace poco salió en cartelera una película que estuvo nominada al Oscar, creo que ganó algún premio, que se llama El Agente Secreto y mostraba, brasilera, que muestra cómo, no sé, ser del trópico, no sé cuál es la razón, porque en Brasil pasa muy parecido, que también es un país bien desigual. Esas conversaciones se evitan y se vuelven chiste, de hecho. Y en la película, en El Agente Secreto lo hacen muy bien. Empieza una escena de un cadáver y todos alrededor es como si no pasara nada. Se ríen, lo tapan. Un poco la película busca poner sobre la mesa esa conversación incómoda y hacerlo de una manera sutil que permita entrar suavemente a la conversación. Eso fue uno de los retos que nos pusimos. A nosotros en las charlas de la película eso no nos pasaba. En el Bogotá International Film Festival que presentamos la película, nos dijeron cuando se acaba la película normalmente les damos 10 minutos de preguntas, 15, no pasa nada. Hablen lo que sea, que igual la gente cuando se acaba la película Ya se quiere ir. Sí. Con esta película pasó algo que ellos no tenían en los planes. La gente se quedó toda la sala. Nadie se fue. Se quedaron hablando 1 hora. Y no necesariamente hablaban de la película, hablaban de ellos. Ya, claro. ¿Eso les ha pasado a ustedes con los recursos? O sea, como que hablan más de ellos que de la misma película y que de los mismos temas que les ponen. Sí, y en realidad eso es parte de lo que nosotros usamos. Es justamente la idea de cuando yo veo esto, empiezo a preguntarme sobre mi vida, yo creo que yo he dicho mucho sobre las familias hacia atrás, porque literalmente creo que fue lo que a mí me pasó. Mis familias todas vienen de migraciones, entonces era como, la migración era directamente algo que tenía yo en la cabeza. Entonces era como utilizar esas cosas que generan y esas ideas para empezar a despertar ideas, para empezar a conocer preguntas que yo tengo sobre mi vida y sobre la economía, utilizando datos y utilizando encuestas con sus familias y eso. Yo creo que pasa un montón. Yo creo que después de la película yo necesitaba como 5 minutos para volver a recogerme, y con estudiantes también un poco es dónde estoy yo en mi vida, dónde están estas personas en sus vidas, las decisiones que yo puedo tomar, las decisiones que ellos pueden o no tomar, porque ellos todavía están muy jóvenes, mientras yo tal vez lo miro hacia atrás y hacia el futuro, ellos no todavía. Hablan un montón de eso y de los temas que en realidad les toca. Nosotros tuvimos 2 experiencias de ver el documental con grupos diferentes. Lo vimos con los profes que hicieron parte del laboratorio pedagógico y lo hemos visto con estudiantes. Y en los 2 casos, mi sensación es que sin la conversación posterior y sin la posibilidad de conectar eso de manera explícita con mi propia historia, la experiencia queda interrumpida. Yo quiero contar, quiero escuchar, quiero preguntar, quiero decir a mi abuela le pasó, quiero decir a mí me pasó, quiero decir pensé en tal cosa. Y de los estudiantes pues siempre salen ideas pues maravillosas y memorables. Un estudiante decía, ella tuvo un hijo, uno de los personajes, Daniela en particular, a los 17 años y yo tengo 22. O sea, estoy en un punto, soy 5 años mayor que ella y no sabría qué hacer si hoy me pasa eso. Y yo creo que ahí es donde la película, el documental y la propuesta pedagógica que nosotros tenemos desarrolla unas reflexiones éticas que de pronto serían difíciles o más difíciles sin ese apoyo y sin la potencia visual que tiene la película. Otro estudiante decía, mi familia y yo mismo soy de tal municipio de la costa atlántica de Colombia y mi conclusión es que la apuesta es irse a Bogotá. Y me angustia, porque yo siento que mi familia tiene una vida buena en esa ruralidad, por decirlo de alguna manera, fue como él lo puso, en la que crecimos, pero escuchando a mis compañeros, viendo el documental, pues yo creo que lo que hicieron fue un gran esfuerzo para apostar en mí y que yo me viniera a estudiar a esta universidad en Bogotá. Yo creo que es parte de la experiencia. O sea, sí, no, es imposible no conectarlo. Sí. Eso va a lo que decía Leopoldo de la importancia de verlo en cines.
Claro. porque hay más gente alrededor Sí. Y creo se puede que- dar esa conversación que todo el mundo parece que Sí. urge tener Sí. después de ver la película. Y es una de las Sí. cosas súper valiosas de la película. Hay una cosa con respecto al tema de por qué facilita conversaciones complicadas y aparte de todas las razones que ustedes dieron, que creo que están ahí, otra cosa que yo percibo que que una película tiene la posibilidad de hacer, pero no puede uno dar por sentado que lo haga, porque hay mucha película americana que no lo hace, es esta película muestra la vida y la realidad con todas sus complejidades y matices que tiene, con todos los grises, blancos y negros del mundo, y eso desarma a las personas porque entonces entienden que hablar de unos temas que quizás en otro contexto inmediatamente se juzgaría con lo bello, con lo bueno, con lo malo, no, es que el mundo es mucho más complejo. Y todos estos personajes enfrentan una cantidad de cosas complejísimas, dilemas de decisiones de la vida, dilemas éticos y todas las decisiones son así, complejas. Entonces creo que eso también un poco desarma las prevenciones que uno pueda tener a decir, voy a hablar de algo, voy a ser juzgado o no, porque es que la vida es muy compleja y este documental muestra tanto la vida como al país en toda su complejidad, me parece a mí. Por ejemplo, y la complejidad de temas. O sea, Andrés Ruiz mencionaba hace un momento el tema de cómo es posible que en muchos de estos personajes en semejante dificultad igual vivan con la idea de yo estoy bien y yo salgo para adelante y yo sigo creyendo que se puede seguir hacia adelante. Hay una cosa paradójica en toda Latinoamérica, que es la región más inmóvil del mundo, y sin embargo es una región que relativamente cree en la meritocracia, relativamente cree que se puede salir adelante con el propio esfuerzo. Y eso puede tener muchas explicaciones culturales, de herencia, pero también de así es como podemos lidiar con la vida. Toca creer que se puede porque si no, ¿qué hacemos? Entonces, sí, toca tener fe porque si no, ¿qué hacemos? No sé si, Andrés Ruiz, ¿usted qué piensa? Pero sería chévere saber para personas que además de querer ver la película o que tenemos a Paula y Andrés, quieran de pronto utilizarla para esto que ustedes hacen, o sea, cómo se usa el recurso de docencia que ya se produjo. Si yo soy un profesor en una escuela cualquiera o una universidad o lo que sea, ¿cuál es como el propósito o las maneras de utilizar esto o cómo pueden ustedes apoyar a quienes quieran hacerlo? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Porque entiendo cómo lo han utilizado ustedes, pero ¿cuál es la idea de que esto también pueda tener una incidencia más allá? Es fácil, está hecho para que cualquier persona, profesor, lo pueda descargar. Está pensado principalmente para economistas y voy a contar un poco de la razón por qué. Y es utilizando la idea de las imágenes. Lo que terminan haciendo los estudiantes, digamos, lo que muestran es una baraja, siguiendo los símiles de la película, una baraja en donde hay unas cartas que yo muestro y unas cartas que están tapadas. Ellos, según lo que hayan decidido trabajar en su grupo, tienen que generar la imagen de la parte de atrás de la baraja. Me voy a corregir, no es una baraja, es una pinta, porque son 13 cartas. Andrés me corregía cada vez que hablábamos. Nivel de tecnicismo. No, Andrés estaba moviéndose incómodo en la silla porque le parecía una imprecisión Importante. Claro, cada vez que yo decía no sé qué, pero, y yo, ay, sí, perdón. Entonces, la pinta tiene que hacer 13, contando una historia con datos, historias e imágenes. Y un poco la idea es, hay cosas que los datos cuentan muy bien, que las historias no, pero hay cosas que las historias cuentan muy bien, que los datos no alcanzan a llegar allá. Entonces, esa mezcla de lo que ellos encuentran y de imágenes. Hay veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, cuáles se esconden y cuáles muestran, pues llevan un poco a que uno haga la reflexión de cuál es la mejor forma para contar esta idea, ¿no? Y un poco trabajar con los economistas pues nosotros contamos historias que las evidenciamos y que buscamos la mejor forma de saber cómo contar esa historia, cómo hacer recomendaciones públicas con evidencia sólida. Pero muchas de las historias que hay detrás de esas preguntas son historias de vida o hay cosas donde yo no voy a poder todavía mostrar con datos, pero es lo que yo quisiera llegar a poder mostrar con datos. Entonces, como que eso es lo que trabajan, ese es el recurso. Entonces, por eso digo que se puede aplicar para todos, pero tiene una visión muy economista. Todos los que trabajamos en el laboratorio, no, la mitad éramos economistas, la otra mitad eran pedagogos y
saben un montón también de utilizar esto en cine, como Simón. Ujú. Entonces nos vamos a la página, se baja, ahí dice uno qué espera, qué se hace en cada sesión, más o menos cómo se demora. Y la idea es que todos los profesores la utilicen y la adapten a sus clases, pensando en que la pueda utilizar yo en primer semestre o que la pueda utilizar yo en último semestre en econometría, por ejemplo, Ok. donde entonces ya los datos necesito que tengan realmente un manejo de técnicas más avanzadas, o en desarrollo, o en comunicación. O en Eh, colegios también decías tú, es una cosa que... en colegio se puede utilizar perfectamente porque ellos ya también pueden empezar a manejar algo de datos o algo de historias, pero es que es muy potente para trabajar estas cosas. Yo creo que hay un punto fundamental en lo que decía Paula y es que nosotros pensamos este recurso y todos los recursos pedagógicos de la comunidad como inspiración y como estrategias adaptables. Entonces, este recurso está pensado como secuencia didáctica de 6 sesiones, pero un profesor podría ver la película y usar una de las sesiones y no el paquete completo, porque sabemos pues que se requiere esta flexibilidad pensando en lo diferentes que son los calendarios y los tiempos de diferentes instituciones. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de vea la película y vaya y entrevista a 2 personas de su familia para reconstruir su historia funciona perfectamente y hace Pero que esa funciona no solo para estudiantes, sino para audiencia en general, ¿no? Todo el mundo debería hacer eso. Sí. Sí, sí, sí. ese se puede hacer en duda. un almuerzo también, Sí. sí. Y no habría que hacer pues como la secuencia completa. Lo que a mí me parece muy valioso de la secuencia cuando hay que hacer las cartas, porque hay que hacer el palo, la pinta de cartas, es que se está utilizando esa metáfora que atraviesa la película y que permite ese desafío, que es uno de los objetivos centrales de la secuencia, de tener que usar diferentes lenguajes para contar una historia. Que es un mensaje que, por ejemplo, a los estudiantes de economía les ha llegado, pero les cuesta. Claro. Es decir, como, bueno, pero yo ya tengo el histograma. Sí. Listo, no puede poner 13 histogramas. Tiene que poner 3 y además tiene que poner 3 imágenes y además tiene que poner 3 relatos. Es un desafío, Claro. pues sí, importante, pero que realmente ellos se comprometen y yo creo que queda un mensaje muy valioso de hay momentos y espacios en los que los datos hablan y son súper potentes y son muy necesarios, no estamos diciendo que no, pero mire cómo el mensaje llega por diferentes lenguajes. De hecho, yo creo que es muy importante para nuestra audiencia dónde pueden encontrar eso. O sea, claramente dónde lo pueden encontrar. cómo Está en pueden la acceder. página de la comunidad de práctica, que es comunidadpracticatriz.com. Es una página Así, comunidad abierta. práctica pegado, Comunidad tris.com. práctica tris.com. Seguro también lo podemos dejar como Lo vamos a dejar con en las enlace. notas de O en la página del principal de capítulo. TRIS En la pueden página principal. navegar hasta la página de También la en la comunidad página práctica. la pueden encontrar. Y ahí Ahí, también TRIS es los trisunidades.edu.co. ahí van a encontrar no solo este recurso que se llama el juego de la vida, sino que van a encontrar otros recursos pedagógicos, todos relacionados con cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo discutimos, cómo tenemos discusiones incómodas acerca de desigualdad, justicia social y equidad en nuestros salones de clase. Hay una cosa que dijo Andrés Bautista que creo que tenemos que aprovecharlo. Aquí tenemos una cosa extraña y es que Andrés Ruiz es narrador, director y en cierto sentido también protagonista de la película. Y Andrés Bautista es cinéfilo y dijo que quería hablar de los temas cinematográficos. Entonces no sé si casi que invertir los roles, usted interesado en los temas cinematográficos, ¿qué le quiere preguntar aquí al director que tiene enfrente o qué cosas le llamaron la atención como consumidor asiduo de cine? No, pues a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de las metáforas, ¿no? Ok. Las metáforas cinematográficas relacionadas con las cartas, que fue el que nosotros aprovechamos, pero por ejemplo el tema de los pájaros, ¿no? Ujú. Que es muy importante, el tema del viaje, de ser tingua. También Simón en el laboratorio nos hacía caer en cuenta de una cantidad de tomas de caminos, ¿no? De caminos ascendentes, de calles. Entonces, pues nada, le preguntaría cómo llegó a esas metáforas que son las más potentes de la película y cuál me perdí yo. Bueno, sí, las más potentes. El juego, sin duda, además le terminó dando el título a la película. Voy a empezar con esa porque esa es muy divertida. En mi casa jugábamos cartas siempre. En mi casa, yo vivía en una finca muy
muy remota y siempre se iba la luz. O sea, no podía, caía agua y de una se iba la luz y además se demoraban 3, 4 días sin poner la luz. Entonces nos entreteníamos jugando cartas bajo la luz de las velas, literalmente. Y mi papá era muy tramposo. Y mi papá siempre nos hacía trampa y a mí eso me molestaba muchísimo. Y yo peleaba y él me decía, y él siempre repetía una frase y era, esa es la vida es tramposa. Usted tiene que aprender a convivir con eso porque cuando salgan le van a hacer trampa a otros. Es mejor que yo lo entrene. Y mi mamá decía, no le diga eso. Claro. Y peleábamos, pero a mí eso siempre se me quedó en la cabeza. Pasa el tiempo y yo llego y me empiezo a encontrar en estas familias que en todas jugaban. La metáfora del juego está menos repetida de lo que yo hubiera querido, pero creo que llegó a la justa medida. Sí. Si ustedes se dan cuenta, en la casa de Doña Inés están jugando, Sí. hay billar, Daniela está jugando con el niño en bicicleta, Daniela montaba en bicicleta todo el tiempo, pero en juego, todos juegan fútbol. En sí el juego es esencial, y más en estas familias, ¿no? Por lo menos en la mía. Y realmente sí representaba mucho, y mi papá decía, uno jugando conoce a la gente. Y de verdad la conoce, porque hay formas de jugar. Y siempre me mamaban gallo que yo cañaba. Entonces que yo aprendí a cañar desde chiquito. Y eso después lo conecté con los acentos. Claro. Si yo llegaba a un lugar decía, ok, hay que cañar. Aquí hay que actuar de esta manera. Sí. Tendré que cambiar de acento, tendré que cambiar de forma de vestir para... Si aquí me van a respetar más por vestirme de una manera, pues me cambio la forma de vestir. Está fácil. O sea, era un juego. Y en las conversaciones con Alejandro Gaviria y Raquel empezamos a hablar como de ellos me decían mucho, tiene que ser usted el que dé esa narración. Y yo dije, bueno, pues si es por mí, yo siempre he visto la vida como un juego. Y de ahí nace que nos empecemos a jugar con eso. Y las escenas todas son reales. O sea, nunca pusimos una escena para que sirviera para la película. La jugada de cartas de Mildred, cuando decidimos que es el juego, yo ya había grabado toda la película. Y ahí digo, espera, hay una escena de esta gente jugando cartas, que es la escena con la que se empieza la película, en la que era tal cual mi familia, se hacían trampa, Donnie le hacía trampa a Mildred, y dije, esta es. Entonces ahí nace esa metáfora. La de los pájaros sí fue un poco más pensada, duré mucho tiempo pensándola. Mi hermana migró a Estados Unidos, y un día yo estaba en Estados Unidos en los Everglades, y yo siempre llevo celular y cámara y voy grabando. Estaba montando bicicleta y me bajé, y vi un pájaro lindo. Era una tingua azul. Le tomé la foto y se la mandé a Daniel Cadena, el decano de ciencias de acá. Le dije, venga, esta tingua es de las mismas tinguas que hay en Bogotá. Y me dijo, sí, y me empezó a explicar. A mí me encanta, pues soy del campo, entonces me encanta entender muy bien los pájaros. Y él me dijo que sí, y me contó como que las tinguas migraban de la Florida a Bogotá, bueno, en fin. Sí. Y mi hermana había hecho lo mismo, y después yo estaba buscando una metáfora bonita para la película y dije, los pájaros. Dije, pero pues tengo que saber más de pájaros de lo que creo. Y yo me acordaba que había leído algún paper de alguien acá en ciencias, porque es mi trabajo también en la universidad, que decía que los pájaros cambiaban su canto cuando estaban en la ciudad para adaptarse. Y dije, wow, eso conecta completamente con cambiar el acento, conecta completamente con Donnie, que además es el que más cambia acento y es cantante. Es el que más cambia. O sea, y dije, ahí hay algo con lo que tengo que trabajar en la película, y bueno, así nació esa otra metáfora. Seguro hay más, pero esas dos... Hay unas que salen sin intención, ¿no? Seguro. Los caminos... Metáforas que no... Los caminos yo no los planeé desde el comienzo, pero sí había muchos caminos, y pues siempre grabamos el camino porque uno como que documenta todo, y después empecé a darme cuenta que pues Claro. esto decía mucho. Sí, ¿Sí? Entonces los usamos, pero pues no los pensamos al comienzo. sí, la edición importancia de la empieza a aparecer. migración en todas las historias, como contaba Andrés, sí. Sí, ahí. Y bueno, y pues las aves migrantes, y pues sin duda, ¿no? Entonces, pues finalmente así nacieron. Pero sí, es como un proceso creativo que se va dando a lo largo del tiempo. Además, tuve 14 años para pensarlo. A mí también me llamó mucho la atención por puro sesgo de interés, cómo el fútbol atravesaba varias familias, ¿no? Volviendo al tema del juego, y cómo la ilusión de ser futbolista, que además sé que está en el libro de manera mucho más explícita, también está en varias de las historias, ¿no? Yo ahí le dije a Andrés que había un acierto en esa introducción del fútbol en la película, es que todos los hinchas son hinchas de Millonarios. Yo justo lo iba a señalar como un sesgo, pero está bien. Nano Zuleta, el decano de Economía, dijo, esta película está sesgada porque yo sé que usted es hincha de Millonarios. No, el fútbol sí era muy importante. El fútbol es muy importante porque... Para mí, de hecho, en otro podcast que hice, hablábamos de que nos une a los colombianos a esa Colombia lejana de la región, y a la Colombia de la ciudad, que no sea el fútbol. Me dijo, además él me lo aclaró de una. Dije, sí, el fútbol es el que nos une a todos. Pero había una cosa en común que me sorprendió demasiado, y es
todos los niños de región usted les preguntaba qué quería hacer y todos querían ser futbolistas. Y los que no querían ser futbolistas querían ser artistas, ¿sí? Y eso también habla mucho de desigualdad, porque son dos caminos en los que usted se ahorra la universidad, se ahorra pasar por... Sí, por lo menos es lo que nos ha vendido la publicidad, lo que nos ha vendido el mundo, de que los futbolistas sí son historias normalmente de personas que vienen de clases bajas y logran progresar y además volverse multimillonarios. Entonces el fútbol sí era el máximo representante de eso. Y en Colombia, yo creo que en otros países de pronto otros deportes, pero acá el fútbol, sin lugar a dudas. De hecho, y esto es una anécdota de esas del making of, el protagonista inicial de la película era un futbolista. Pero siempre fue difícil grabarlo porque este tema que nos pasaba con Daniela de las frustraciones de sus sueños, esto con él fue mucho más difícil porque la primera vez que lo grabamos él ascendió al equipo, a la primera división de un equipo del Envigado Fútbol Club, y él pues, jugó en las inferiores con James Rodríguez y con Juan Fernando Quintero y con Farid Díaz, o sea, con una cantidad de jugadores que todos se volvieron profesionales y él se quedó por el camino. Esto hacía que la grabación fuera muy incómoda. Igual siempre aceptó, siempre estuvo con nosotros, pero también visualmente fue más complejo y no quisimos que esto se terminara llevando tanto el protagonismo para que nos llevara la conversación a otro lado, sobre el camino difícil del fútbol. Si la película era otra cosa. Entonces decidimos más bien por irnos por uno parecido, que era un artista, ¿sí? Que tenía un poco lo mismo que queríamos hablar, era estos sueños. Entonces sí, el fútbol sí era muy importante. En el libro sí está la historia del futbolista. Lo usamos completamente en un capítulo. A mí Ay, perdón. Sigue. Me impresionó, hablando del fútbol, es que las niñas también querían ser futbolistas. Total. Eran las Esa niñas, parte, pero- sí, pues Sí. las que salen ahí que dicen que quieren ser futbolistas son las niñas, y a mí eso me impresionó muchísimo, porque siempre, pues, ¿no? Como que el referente son el equipo masculino de fútbol, pero eran las niñas y, ¿no? Practicaban y todo eran las niñas. Eso me impresionó un montón hablando de fútbol. Es que las mujeres han sido más exitosas que los hombres últimamente en el fútbol colombiano, entonces Eso sí. sí. Pero es interesante que hayan escogido además no hacer la historia del futbolista, y hay otra cosa que es, sin duda Colombia es fútbol y Colombia es conflicto, y el fútbol y el conflicto están presentes en la película, pero la película no es sobre eso. Y eso me parece que es un acierto, porque eso de nuevo simplifica demasiado lo que es el país. Entonces están presentes pues, digamos, muchas de esas historias están atravesadas por el conflicto. El fútbol está presente en los sueños de muchas de estas personas. Refleja que no tenemos unos caminos más ciertos hacia la movilidad social, que ciertamente lograr ascender socialmente a punta del fútbol o de ser artista lo logran uno entre 100.000 o 1.000.000 de personas. No es un camino cierto hacia la movilidad, pero que aparezca como ese vehículo y no como el tema, creo que, pues a mi manera de ver, es un acierto, porque lo contrario la película se habría podido convertir en otra película sobre el fútbol en Colombia, otra película sobre el conflicto en Colombia, y creo que habríamos aprendido menos. Perfecto, y ya el tiempo se nos está acabando. No sé si Leopoldo quiera cerrar con alguna pregunta o ustedes quieran agregar algo antes de terminar. Pues yo creo que invitar a todos los profesores y profesoras que nos están escuchando primero a ver la película. Sé que me estoy concentrando mucho pues en esta población que son los profes con los que nosotros trabajamos en enseñanza, pero yo sí creo que pues entenderla, verla y discutirla tiene un poder pedagógico especialmente importante. Creo que, como decía Leopoldo, pues es una reflexión que de verdad nos importa a todos los que estamos como con este tipo de preguntas éticas, pero creo que para los profesores y profesoras en particular, ver esas trayectorias vitales que en otras, pues entre otras es lo que uno acompaña cuando está ahí en los salones de clase, pues es muy potente, muy interesante, a conocer el recurso, a conocer TRIS y a conocer la comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica está abierta todo el tiempo y pues para cualquier persona que se quiera conectar, tenemos una cantidad de eventos virtuales justamente por eso. Y nada, pues a todos bienvenidos y bienvenidas a TRIS, a la línea de enseñanza y a la comunidad de práctica. Genial. Yo creo que buenísima esta invitación a no solo ver la película, sino a pensar que la experiencia completa no se da hasta no solamente verla, sino conversar con más gente. Y
Y creo que eso es algo que la gente lo hace naturalmente, pero no sobra invitarlos a que lo hagan después de ver la película, lo comenten con más personas. Que tengan tiempo para irse a tomar un café después. Exacto, que Que no reserven. hayan ido, Tus sugerencias son Kleenex y una horita después de la película tener Ahorita libre. para un café. ¿vale? Exactamente. Sí, Muy bien. además cabe recalcar que las funciones que hablé en el festival no eran profesores ni eran estudiantes, Exacto. Claro. era gente que le gustaba el cine. Sí. De que le gustaba el cine, entonces sí. Y la invitación es a todos a ver la película, estudiantes, profesores, papás, mamás, en fin. Genial. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes Gracias a por ustedes. invitarnos.